Que estás aquí para nosotros, con nosotros, Señor, y por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en medio de toda esta tempestad, tú demuestras tu cariño, Señor, tú demuestras tu lealtad con nosotros, Padre. Y no nos has desamparado. Cada quien ha pasado momentos difíciles, pero nos hace saber que tú estás ahí para nosotros, que no estamos solos, que detrás de nosotros estás tú, al frente, al lado, en todo nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu misericordia, Señor. Ayuda a la persona a quien necesite una palabra de aliento. Gracias, Padre. Que necesite una señal de que todo va a estar bien, de que confiado en ti todo va a estar bien, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú nos brindas a nosotros, Señor, porque sin ti no somos nada, no somos nadie, no tenemos nada. Gracias, Señor, por la salud, Señor. Gracias, Señor, por el pan de cada día, Señor. Gracias por cada gesto que tú tienes, Padre. Dale esa palabra de aliento, como te expresé anteriormente, Padre. A toda persona que necesite de ti, demuestra que tú estás ahí, Padre, que solamente confía en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Poderoso Jesús, gracias. Gracias, Padre amado. Gracias. Y aún en el deseo, Señor Jesús, gracias porque tú nos guardas. Gracias porque tú nos cuidas como así de nuestro hermano. Jesús. Tú has velado, hemos visto tu misericordia, Señor, en estos tiempos de angustia, de frustración. Hemos visto tu amor, tu bondad, Señor, para con nosotros, Jesús. Hemos visto que tu mano, aleluya, acampa alrededor de los que te temen y tú nos defiendes, tú nos has defendido, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, porque tú traes provisión a esta casa. Tú traes, Señor, provisión, aleluya, hasta que sobre y abunde, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la vida de José y Heidi, Señor, por toda su familia, por sus hijos, Señor, por cada uno de los que convergen en su núcleo, Señor Jesús. Te oramos para que tú te hagas manifiesto, Señor, así como en la vida de José y en la vida de todos sus familiares, Dios. Gracias por permitirnos estar aquí este día, Señor Jesús. Tú no nos traíste, Señor Jesús, por plena casualidad. Tú nos traíste con un propósito. Ya esto estaba predispuesto, Señor Jesús, para glorificarte, para adorarte, honrarte desde esta casa, Señor Jesús. Desde esta casa, que el amor tuyo sobreabunda, Señor Jesús, que quita toda, aleluya, toda preocupación y toda angustia, porque tu paz que sobrepasa todo entendimiento, aquí queda, Señor Jesús. Oh poderoso Jesús, damos gracias, Señor, damos gracias, aleluya, porque tú estás en medio nuestro, Padre, tu Espíritu está en medio nuestro, Señor. Tú vas a poner en nosotros, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Tú vas a ser, Señor, el que va a sembrar la semilla, Señor Jesús, y nosotros somos buena tierra. Nosotros somos buena tierra y vamos a dar fruto al 100 Jesús. Gracias porque tú nos amas, Señor, y cada día nos muestra tu gran amor, nos muestra tu bondad, tu misericordia, aleluya. Nos muestra cuán grande tú eres en nosotros, Jesús, y cuánto necesitamos de ti. Cuánto necesitamos de ti, Señor, día a día en nuestras vidas. Aleluya, por eso te entregamos todo lo que somos, Señor Jesús. Por eso estamos aquí, Señor, un domingo 23, porque hemos visto la necesidad que tenemos de ti y la hemos palpado y queremos ser saciados de ti, Señor. Porque nunca es demasiado ser saciado de ti, nunca. Señor, siempre necesitamos más de ti, más de ti, Señor Jesús, porque mientras más de ti hay en nosotros, menos de nosotros hay. Aleluya, porque mientras más de ti está en nosotros, aleluya, más representamos que somos hijos de Dios, más representamos su comportamiento, su carácter, aleluya. Oh Padre amado, gracias Jesús. Dios bendiga, vamos a estar iniciando el servicio, estudio, prédica el día de hoy, dándole la bienvenida a todos los que están primero aquí con nosotros, para la gloria y honra de Dios, también para los que nos siguen y nos ven a través de las redes sociales, esperando que esta palabra de Dios sea para transformación de cada uno de los que la podamos escuchar, tanto nosotros que estamos aquí como los que lo van a ver hoy, mañana o cualquier día.
y que esta semilla dé fruto, porque nosotros somos buena tierra, declaramos que somos buena tierra en Cristo Jesús y vamos a dar fruto al 100%. Gloria a Cristo Jesús. Antes de iniciar la palabra, le estaba diciendo a Johan el día pasado que tenía la necesidad de que hiciéramos un estudio by Zoom o cualquier aplicación, pero no un estudio normal, sino algo de doctrina, de en quién creemos, a quién le creemos, por qué creemos, y todo eso para que todos estemos en una misma página y todos podamos ver y desarrollar todo lo que Dios nos tiene, pero basado en las Escrituras, basado en la Biblia, porque muchas veces nosotros tenemos creencias y tenemos doctrinas que son costumbres de hombres que han venido pasando el tiempo y nosotros la hemos asociado y decimos que están en la Biblia, y muchas veces no es así. Y eso no es desde ahora. Según el estudio que tenemos en el día de hoy, vamos a ver que también cuando Jesús, muchos le decían que tus discípulos no obedecen la costumbre. Y realmente muchas costumbres de hombre están contrarias a lo que dice la Biblia, pero al no estudiarla, al simplemente escucharla y seguirla repitiendo, se hace una verdad a media. Y una verdad a media es una mentira. Entonces, aunque muchos están ligados a términos bíblicos, pero no tal vez del enfoque o del contexto completo de la lectura. Y por eso quisiéramos que los que estén de acuerdo nos lo dejen saber por texto, un mensaje de Facebook, cualquier otro medio, para así hacer un programa y entonces darle marcha a lo que sería la doctrina fundamental o básica, se podría decir. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ya entrando a la palabra, vamos a dejar que nuestro hermano haga una oración pidiendo que sea Dios que esté hablando a través de nosotros, porque es un estudio, todos podemos hablar siempre y cuando sea del tema y corto, porque el tiempo apremia y tenemos que ser prudentes. Entonces todos podemos comentar del tema y cada cual saque lo que Dios tiene para cada uno. Dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía y hace lo que Dios la mandó que hiciera. Bueno, entonces, amén. Permítame ponerme de pie. Hagamos oración. Y le invito a ustedes también se pongan poderoso Jesús. Vamos a orar, pidiendo a Dios, presentándole a Dios. Poderoso. Usted es bueno y maravilloso. Te damos la gloria, te damos la alabanza a ti, porque sencillamente tú la mereces. Amén. Ahora nos disponemos a estudiar tu palabra, Así es, Señor. pidiendo que a medida que la leemos, tú la revelas a nuestra vida y a nuestro corazón, de tal manera que ellas puedan identificar en las necesidades de nuestra alma, sabiendo que ellas también son el recurso con el cual podemos satisfacer nuestras necesidades. Tenemos la sabiduría para entenderla, la fuerza para ponerla en práctica. Gracias. Y perdónanos si estamos fallando en tu palabra en alguna área de nuestra vida. Pedimos tu perdón, tu gracia, tu misericordia, a medida que hacemos el intento, Dios mío, humano por saber de tu palabra. Pero leemos y estudiamos tu palabra sabiendo que a fin de cuentas el Espíritu Santo es quien la revela en nuestro corazón. Dale iluminación, dale sabiduría, no más sabiduría, ilumina al maestro de la escuela o del estudio bíblico el día de hoy, para que él pueda hacerla explicativa y que nosotros podamos entender y recibirla como un elemento más de nuestra vida, como algo real y que se haga verdad en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gloria a Cristo Jesús. Poderoso Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a estar leyendo hoy y estudiando lo de la mujer sirofenicia, la mujer cananea que se le acerca a Jesús. Esto estudió a través de una palabra que me dio mi pastor sobre esta mujer. Y nosotros siempre nos enfocamos en una parte que es la fe, pero también hay otra parte que muy pocas veces las sacamos a colación. Pero en el día de hoy vamos a poner las dos vertientes y sacar los dos puntos clave que tenemos para el desarrollo de este estudio. Vamos a leer en Mateo 15, 21. El libro San Mateo 15, 21.
Vamos también a leer en Lucas 15, en Marcos 7, 24. Alguien que lo busque en Marcos 7, 24 para leer los dos párrafos que hablan de la mujer sirofenicia. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidiendo que Dios añada bendición a su palabra. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues das voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los judíos y echarlos a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. ¿Alguien tiene entonces Lucas 7:24? Que lo pueda leer. Sí, por favor. Dice: la fe de la mujer sirofenicia. Se levantó de allí y marchó a las cercanías de Tiro. Entró en una casa y deseaba que nadie lo supiese, pero no pudo quedar oculto, sino que enseguida una mujer que había oído hablar de él y cuya hijita estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega, de raza sirofenicia, y le rogaba que arrojase de su hija al demonio. Pero él decía: deja primero que se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella le respondió y le dijo: cierto, Señor, pero también los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Él entonces le dijo: por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Ella se marchó a su casa y encontró a la niña echada en la cama y que el demonio se había salido. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Para hacer una antítesis de lo que es la lectura, un poquito de historia bíblica, normalmente el pueblo de Israel, ellos se tienen a sí mismos como los hijos de Dios. Ellos se tienen como que son, y fue el pueblo escogido por Dios. Eso fue algo que está escrito en la Biblia, fue el pueblo que Dios escogió, y ellos así mismo se tienen como los hijos de Dios. Todo lo que es fuera de Israel, de los descendientes de Israel, ellos lo tienen como paganos, como personas impías, idólatras, y también dentro de una de esas es perros. Por eso Jesús da esta entonación. Cualquiera ve algo que es bien brusco, que le responda así, o sea, que los hijos, o sea, compararla con un perrillo, para nosotros puede ser algo que es bien, wow, qué drástico, o sea, qué comparación, que Jesús mismo la llamara, pero es algo cultural que ellos tenían como tal. Pero no nos enfocamos en esa parte, nos enfocamos en cómo esta mujer, teniendo una necesidad, ya había escuchado al Hijo de Dios, a Jesucristo hombre, caminando y haciendo milagros, y ella tenía una necesidad. Ella, su condición de raza, de nacionalidad, le impedía, porque los judíos no se ligaban, no se mezclaban y lo tenían por inmundo a quien se añadía o a quien se relacionaba con otra raza. Pero ella tenía una necesidad. O sea, nosotros siempre vamos a pasar por algún valle o por algún desierto y vamos a tener una aflicción en nuestras vidas. Vamos a tener un momento de desolación, un momento de angustia, de desespero, que quisiéramos tirar la toalla y dejarlo todo. Pero esta mujer, así como nosotros hemos escuchado de Jesús, hemos escuchado que Jesús es un Dios poderoso, es un Dios que salva, que sana, que liberta, que prospera, pero simplemente lo escuchamos,
y no le hemos aceptado como tal, no lo hemos asumido. Pero esta mujer comienza a dar voces, como leímos, y los discípulos, como ella era pagana o ella era de otra región, decían: Señor, atiéndela o despídela porque está dando muchas voces, está llamando mucho la atención. Y Jesús le dice que Él ha venido a buscar las ovejas descarriadas de su Padre, o sea, las ovejas descarriadas de Israel como tal. Pero ella aún sigue insistiendo y va a Jesús, o sea, ella va a donde está el Maestro, que es lo que nosotros todos tenemos que hacer, ir a Jesús ante cualquier situación, ante cualquiera. Yo siempre digo que si metemos a Dios en todo Dios va a estar, o sea, no importa lo pequeño o grande que sea, el mismo Dios que puede levantar a un paralítico de la silla, es el mismo Dios que te puede dar el alimento del día de mañana, el mismo Dios que te puede ayudar a encontrar un parqueo. Pero hay que involucrar a Dios en todo lo que hacemos. Esta mujer sabía que la única solución para su hija o para su necesidad era acercarse a Jesús. Era acercarse de donde provenía la fuente de salvación. Es de donde salen los manantiales de aguas de vida que saltan para vida eterna. Entonces, cuando se le acerca a Jesús, le dice: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús le dio esta respuesta, pero también sabemos que Jesús conocía y se adelantaba a la situación. Jesús le dijo porque esperaba ver en ella lo que respondió, porque él sabía que no simplemente era rechazándola, sino todo lo que Dios hace en nuestra vida es por un propósito, es con un objetivo. No es simplemente que pase y ya, sino que se cumpla lo que Dios tiene para con nosotros. Él le dijo: no, es que no está bien que yo el pan de mi casa se lo eche a los perrillos que están por ahí, o sea, se lo echen a los perros. Yo tengo que alimentar a los míos. Entonces ella le dice que esto es fe. Ella le dice: pero también los perrillos se comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué clase de respuesta da esta mujer? O sea, no simplemente ella se traga su orgullo, no simplemente ella se traga lo que su altivez, sino que al momento de tragarse su orgullo reconoce que con solamente las migajas de Jesús es suficiente para ella sanar su necesidad. O sea, esto es una fe que sobrepasa y adelanta el tiempo de Dios, del milagro que Dios tiene para nuestras vidas. O sea, ella podría verse ido, ¿ok? Pero no, es su fe suficiente y es la fe que nosotros tenemos que buscar para adelantar el milagro del reloj de Dios para nuestras vidas. O sea, Dios trajo por medio de Jesucristo la salvación para todas las naciones. Esto lo vemos en Abraham, dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Jesús vino a cumplir la palabra y a predicar al pueblo de Israel para arrepentimiento, pero este arrepentimiento iba a saltar para bendición de todas las naciones. Ella podría haber esperado y tal vez su hija sigue en la misma y hubiese seguido en la misma condición, pero ella adelantó el tiempo de Dios. Ella adelantó el tiempo para el milagro que Dios iba a traer para su vida. Le dice: no, es que aún con las migajas que tú tienes para mí es suficiente para yo sanar mi necesidad. Y cuando le digo que adelantó el reloj de Dios, eso lo vemos en Juan 1:12. ¿Alguien lo puede leer conmigo? Juan 1:12. Sí. El 11 y el 12, por favor. Dice: vino a lo que era suyo, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. O sea, Jesús vino, como le dijo en el capítulo, a buscar las ovejas perdidas de su padre, de Israel. Pero como ellos, dice la Biblia, no les recibieron, entonces a todos los que les recibieron nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque hemos recibido a Cristo Jesús. O sea, ella se adelantó a esperar que el pueblo lo rechazara para que viniera la salvación, sino ella se puso y esa fe
se reconoce de tal modo que es una fe que sobrepasa la mentalidad de nosotros como tal. Y no solo ella, sino otras personas a través de la Biblia nos damos cuenta que tenían una fe que sobrepasaba muchas veces la fe de los hijos de la casa como tal. Y ahí es el otro punto que vemos. Ella era una mujer que no era del pueblo, era una mujer que era ajena a la cultura, era ajena a la religión o a todo lo que envolvía a la nación. Pero, gloria a Cristo Jesús, poderoso Jesús. Aleluya. Ella, aún con todo eso, hizo que los que realmente eran hijos quedaran expuestos. O sea, que es el otro punto. O sea, normalmente esta cita o esta palabra la usan muchos para la fe, pero también deja expuesto a los hijos, la posición de los hijos. Muchas veces nosotros como hijos no valoramos lo que es Dios con nosotros. El sacrificio que Jesús ha hecho, muchas veces no lo valoramos, y eso es el pueblo de Israel en ese momento no le reconocía que él era Jesús. Esta mujer vino de una nación ajena y por lo que había escuchado reconoció que era el Hijo de Dios y él tenía la sanidad para ella. Pero los que estaban ahí, los que conocían, los que estaban envueltos en la espera del Mesías, los que estaban esperando a que viniera el Redentor, no lo aceptaban como el Señor, dando a entender que muchas veces lo que nosotros esperamos no es tal vez de la manera como Dios lo trae a nuestras vidas. O sea, nosotros no podemos encasillar a Dios a que Dios venga como yo lo estoy esperando. O sea, Dios hay que darle la libertad de que Él es Dios, Él es creativo, Él puede hacer diferentes formas para acercarnos a nosotros, pero no lo podemos encajar en algo, en un perfil que nosotros predispongamos, porque Dios es Dios. O sea, Él no tiene que pedirnos permiso. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías, un libertador que iba a venir y que iba a quitar la esclavitud que tenían los romanos sobre el pueblo, pero vino un rey, Jesús, que él traía un reino que no era como ellos lo estaban esperando, pero era como lo decía la Biblia, porque ellos se tenían la idea por generaciones de que del Jesús que ellos esperaban era alguien fuera, o un Superman que iba a salir de la familia más rica. O sea, estoy parafraseando, pero la Biblia da claramente todos los pormenores de cómo iba a ser el creador, cómo iba a ser el Mesías. Pero los hijos estaban envueltos en no atender o no estar pendiente a lo que el Mesías venía haciendo, porque ya había sanado, había levantado sordos, mudos, hacía milagros que no se habían visto nunca anteriormente. Entonces, los hijos quedan expuestos a esta verdad de no aprovechar. Y eso lo vemos actualmente en los días. Nosotros dejamos nuestra nación, venimos aquí no queremos llevar el mundo por delante, querer prosperar y querer avanzar, cosa que no hicimos en otro país por la situación que se diera, no que estoy menospreciando. Pero siempre vamos a otro lugar porque como no somos de ahí, queremos sobresalir, queremos hacer la diferencia, queremos hacernos notar. Y esto muchas veces nosotros lo perdemos cuando venimos a la iglesia. A la iglesia venimos y con que nos sentemos en un banco, con que nos sentemos en un lugar a recibir domingo o otros días de la semana, ya esperamos que es suficiente, pero no, o sea, estamos menospreciando la posición de hijo que tenemos. Somos hijos del Dios viviente por medio de Cristo Jesús. Y eso también lo vemos en la Biblia con el hijo pródigo. O sea, el hijo pródigo cuando regresa a la casa, el hermano mayor se queja con su papá y le dice, pero yo que nunca me he ido, a mí tú no me haces fiesta, ni un cabrito me da, y ese que se fue, tú mandas a matar el becerro más gordo y hace una fiesta. Y él le dice, pero es que todo lo que está aquí es tuyo. O sea, todo lo que está aquí es tuyo, tú puedes hacer y deshacer porque tú eres mi hijo y tú puedes invitar y hacer fiesta, pero muchas veces nosotros no tenemos esa mentalidad. Muchas veces nosotros no tenemos la mentalidad de que somos hijos de Rey y del Señor de señores. Amén, aleluya. Entonces tenemos libre acceso para ir a Él, al trono de la gracia y buscar de Él
o buscar de salir del aprieto en la que podamos estar, en cualquier situación que podamos estar. Entonces, así como dice el hijo pródigo, nosotros, o sea, el hermano mayor del hijo pródigo, nosotros podemos no apreciar lo que tenemos en nuestras manos. O sea, ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos, con lo que somos? Porque nosotros somos hijos de Dios, no importa lo que el enemigo quiera decir. El enemigo quiere decir que somos pecadores, que somos malos, que somos mentirosos, que somos... Pero lo que la Biblia dice es que por medio de Cristo Jesús tenemos comunión con el Padre. Y al aceptarle a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, nos cambia el título de ser criatura de Dios a ser hecho hijo de Dios, como leyó mi hermana Diana. O sea, somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Pero ¿qué estamos haciendo con eso? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos enfocando esta palabra, este título de ser hijo de Dios? Pero muchas veces hay personas que no son de la casa y muestran tal vez un poquito más como de, no madurez, pero un poquito más como de fe, se podría decir, como un poquito más de, ok, pero es Dios, o sea, es Dios, y si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Desconfianza, y eso también lo podemos ver con el centurión romano. ¿Alguien puede leer, por favor? ¿Dónde lo puso el centurión romano? Lucas 7, 1 al 10. Por favor, Lucas 7, 1 al 10. No, lo leo yo entonces. Ok, dale. Después que acabó de dirigir todas estas palabras a los oídos del pueblo, entró en Capernaum. Estaba enfermo y a punto de morir el siervo de un centurión, a quien éste apreciaba mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, envió a donde él estaba a unos ancianos de los judíos para rogarle a que viniese a sanar a su siervo. Estos se presentaron a Jesús y le rogaban con insistencia, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque Él ama a nuestro pueblo, y Él mismo nos ha edificado la sinagoga. Iba Jesús con ellos, y cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes más, pues no soy tan importante como para que entres bajo mi techo, por lo cual ni me consideré a mí mismo digno de venir a ti, pero dilo de palabra y mi siervo será sano. Pues también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó maravillado de él, y volviéndose, dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aleluya. Amén. O sea, la fe que tenía este hombre hace maravillar a Jesús. Y le dice: ni en Israel he hallado, porque supuestamente a donde él fue es donde tenía que encontrar eso. Pero muchas veces nosotros, así como estaba el pueblo, muchas veces nos desconcentramos y nos enfocamos en otra cosa. Y no es que no tengamos, es que no le prestamos esa prioridad a tener lo que Dios espera de nosotros. Y ya tenemos que dejar de desperdiciar lo que Dios nos da. Tenemos que dejar de desperdiciar todo lo que Dios tiene para con nosotros, y de que Él haya en nosotros esta fe que Él halló en los que estaban en los alrededores, que ni siquiera eran de la nación de Israel. Nosotros tenemos que saber que nosotros estamos sentados a la mesa con Cristo Jesús. O sea, nosotros no estamos rogando lo que está cayendo. Nosotros, por medio a Cristo Jesús, nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia, al estar con Él. O sea, lo que Dios puso en mi corazón es que debemos de quitar esa mentalidad de, ¿cómo sería la palabra para no ser muy drástico? Tener una mentalidad correcta, la mentalidad correcta de ser lo que somos en Cristo Jesús, ser hijos de Dios. O sea,
sus hijos cuando van a su casa, ellos no están pendientes de abrir la nevera y tomar algo. No, ellos tienen libre acceso al entrar a la nevera, abrir lo que quieran y comer. O sea, hay ciertas reglas, pero tienen esa libertad. Y así nosotros debemos estar con nuestro Padre, tener esa libertad de acercarnos a Él, de pedirle, decirle, Señor, muéstrame qué es lo que tú tienes para mí, ayúdame a hacer lo que tú has determinado que yo sea, ayúdame a hacer en este día lo que tú has dispuesto para mí, porque cada día es un día para glorificar a Dios y darle a otros ver lo que Dios ha hecho en nosotros. Cada día Dios hace milagro en nosotros, pero no estamos aprovechando que estamos sentados a la mesa con Él. No estamos aprovechando que estamos sentados a la mesa con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Muchas cosas de esta es por las tradiciones. Como le dije en la introducción, muchas de esas cosas es por las tradiciones que nosotros hemos venido arrastrando de tiempo en tiempo. Y vamos a leer Marcos 7 para darle un pequeño énfasis. No sé si voy muy rápido, ¿está claro lo que estoy diciendo? Gloria a Dios. Que por veces hablo muy rápido y ni yo mismo me entiendo. 7:7. No, desde el 5. ¿Del 5 al 7? Sí. ¿7 del 5? 7 del 5 al 7. Dice, lo voy a leer yo. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué estos discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Porque dejando los mandamientos de Dios, se aferran a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, de vasos, de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, nosotros por cultura, por tradición, venimos arrastrando un sinnúmero de contradicciones bíblicas, pero que ya vienen de nosotros y ya las asumimos como que es una verdad y no. Y nos enfocamos muchas veces en cumplir eso, pero dejamos de cumplir lo que la Biblia dice. Y nos enfocamos muchas veces, en cómo visto, en cómo me porto, cómo hago, y descuidamos lo que Dios quiere para con nosotros. Que Dios lo que busque es que nosotros le tengamos un corazón limpio, un corazón donde Él se pueda glorificar y que prediquemos más bien con nuestro silencio muchas veces que hablando mucho, porque es más el testimonio que uno da cuando está callado que muchas veces lo que dice cuando está hablando. Entonces nosotros no podemos seguir adaptándonos al sistema. Dice Romanos 12:2, gloria a Cristo Jesús. No nos podemos transformar, o sea, tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No nos podemos dejar no podemos seguir trayendo las tradiciones y seguirlas pasando cuando en la Biblia podemos hacer un frente y ponernos en la dirección correcta. Porque esto pasa en muchas iglesias. En muchas iglesias comienzan a dar doctrina, a hacer rudimientos, a ponernos peso que la Biblia no dice. Y entonces lo que también puede hacer que aleja muchas veces a las personas porque quieren ponerle un peso que ellos mismos no hacen. O sea, quieren agregarle algo que ellos mismos no lo cumplen. Porque simplemente son como los fariseos. Le quieren hostigar al otro, pero ellos mismos no cumplen muchas cosas. Pero la Biblia, la palabra de Dios está aquí para que nosotros la leamos y entendamos a plenitud qué es lo que Dios quiere para con nosotros, para darnos la identidad que Dios tiene para con nosotros. Nosotros somos creados a su imagen conforme a su semejanza. Eso es demasiado grande. Estar creado conforme a la semejanza de Dios. Y un día lo predicamos aquí. Es que las funciones, la característica de Dios, de cierto modo, Dios la puso en nosotros para que nosotros podamos cumplir lo que Él ya ha determinado. Dice que a lo que antes conoció, a esto también predestinó. O sea, ya Dios, porque nos conoció, nos predestinó para hacer buenas cosas. Dice Efesios 2:10, dice que somos creados en Cristo Jesús para que andemos en buenas cosas, la cual ya creó de antemano. Pero el enemigo quiere siempre cambiar
lo que nosotros somos en Dios. Quiere siempre tirar una piedra, quiere siempre tirar algo para confundirnos. Y eso puede venir de nuestro familiar, de nuestro hermano, de cualquier persona. Puede venir algo que nos quiera quitar la identidad que nosotros somos. Y nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Entonces, esa identidad que tenemos que ponernos y ser como esta mujer que tenía una fe que adelantó el tiempo de su milagro, lo adelantó, lo puso porque ya tenía una necesidad. Yo no sé cuál sea la necesidad de cada uno de los que nos escuchan, de los que estamos aquí. No sé cuál es su necesidad, pero cualquiera que sea su necesidad, Dios es suficiente. Aún, como dice la mujer, las migajas que caían eran suficientes. Y más nosotros que estamos sentados a la mesa, que somos hijos, cuánto más no tenemos la libertad de comer el pan con Cristo Jesús. Amén. Pero no nos podemos dejar y cauterizar la mente, cauterizarnos en lo que el enemigo quiere que nosotros seamos. El enemigo quiere que nosotros siempre estemos con la cabeza abajo, como que no tengamos esperanza. Y no, nosotros tenemos que ser prisioneros de esperanza. Nosotros tenemos que vivir esperanza. Tenemos que creer que lo mejor está por venir. Porque nuestro Dios es un Dios que vela por nosotros y tiene pensamientos de bien y no de mal. Amén. Tiene pensamientos de bien y no de mal, y la mayor necesidad que ustedes tengan es suficiente con lo mínimo de Dios. Amén. Con lo mínimo de Dios, porque Él nos creó. Él es Dios eterno, Él es el Dios fuerte, soberano, que hizo abrir el mar en dos. Aleluya. Que hizo abrir el mar y que el pueblo de Israel caminara en seco. Eso no es simplemente una fantasía o una afición que pasó. Perdón, eso es algo real. Ese mismo Dios que hizo que el mar se abriera es el mismo Dios que está en nosotros. Es el mismo Dios que vela por nosotros. Es el mismo Dios que cuida a nuestra familia. Amén. Pero ya dejemos de tener una mente cauterizada por el enemigo. Tenemos que comenzar a abrir y entender que lo que Dios tiene para con nosotros es planes de bien y no de mal. Amén. Para darle un futuro y una esperanza. Y es que no podemos dejar pisotear, no podemos dejar acabar, porque es demasiado lo que tenemos, es demasiado. Y entonces eso que tenemos que comenzar a darlo hacia adelante, no solo quedarlo. Dice la palabra de Dios que le dijo a Abraham: y te bendeciré y serás de bendición. O sea, nosotros tenemos ya que ser de bendición, no tenemos que esperar a tener, tenemos que ser de bendición ya, porque lo que tenemos es suficiente para bendecir a otros. Amén. Es suficiente. Y yo no le estoy hablando de dinero, no le estoy hablando de bienes, le estoy hablando de Cristo Jesús. ¿Cuánto compartimos a Cristo Jesús? Es una bendición y nosotros nos quedamos con ella, no la compartimos. Entonces nosotros fuimos bendecidos, Dios cumplió su palabra, pero no estamos siendo esa bendición. Y entonces ahí estamos claudicando, estamos haciendo lo que no es correcto. Tenemos que ser la bendición que ya nosotros somos. Y si también entra el dinero, también en el dinero, también en los bienes, también en todo tenemos que ser de bendición, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y que seamos felices. Es otra cosa que Dios nos dio gozo. Dice que en un momento David estaba triste porque había pasado una situación que se llevaron sus esposas y una situación que pasó. Y dice que el pueblo de Israel, el pueblo que estaba con David, quería apedrearlo, quería hacer venganza de él, pero David se fortaleció en Sión. David se fortaleció en Dios, aleluya, y en ese que tiene que ser nuestra fortaleza. No importa lo que el mundo diga, no importa que el mundo se ponga de cabeza, como está, que haya una epidemia, que haya lo que sea, nosotros no podemos dejar llevar por lo que el mundo quiere. Nosotros tenemos que entender que nuestra verdad es Dios, que la verdad, aunque la realidad diga todo lo que el mundo está viviendo, pero nuestra verdad es Dios, y en Dios, en Cristo Jesús, nosotros somos nueva criatura y tenemos que profesar y esperar buenas dádivas de Dios, esperar lo bueno. Amén. Esperar lo bueno, porque nuestro gozo viene de Dios, no de lo que yo esté viviendo. Y eso es difícil decirnos, no, es que aún estoy pasando esta situación, aún no haya pagado la renta, pero eso no va a cambiar mi felicidad, porque mi felicidad va a venir de Dios y Dios va a proveer para que yo pague mi renta. Y así cualquier situación, sea salud, sea enfermedad, dolencia, familia, nuestro gozo tiene que venir de Dios.
Nuestro gozo tiene que venir de Dios y no importando lo que esté a nuestro alrededor. Porque esa es la fe, esa es nuestra fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe que tenía este centurión, es la fe que tenía esta mujer sirofenicia, que aún no era hija, era suficiente la migaja que salían. Pero nosotros somos hijos, nosotros estamos en la mesa con nuestro Salvador. Entonces cambiemos nuestra mentalidad. Cambiemos nuestra mente. Nosotros no estamos aquí para morir en el desierto. Nosotros no estamos aquí para morir en esto. Nosotros estamos para llegar a tierra prometida. Nosotros estamos para pasar a aquel lado y disfrutar de la tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero ese fluir de leche y miel comienza ya desde ya. No nos podemos predisponer a cuando llegue, porque es que cuando llegue siempre va a faltar algo, siempre va a faltar algo. Hay que ser agradecido con lo que tenemos hoy y dar gracias a Dios porque donde estamos es la tierra que Dios ha provisto para nosotros. Amén. Y cuando me refiero a tierra es a todo lo que no está a nuestro alrededor. Con lo que tenemos es suficiente para alcanzar lo que Dios ha dicho para nosotros. Amén. No tenemos que esperar. Dios tiene planes de bien y no de mal, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que hacer una metanoia. Una metanoia es cambiar de sentido. Es que si yo iba para la derecha, voy para la izquierda en el sentido de la dirección de Dios. Es que mi norte tiene que ser Cristo Jesús y no importa lo que suceda. Y yo no le estoy predicando algo que no viva, es algo que yo vivo, o sea, algo que vivimos mi esposa y yo y mi familia. Nosotros siempre esperamos buenas cosas de parte de Dios y aún vengan malas o aún vengan cosas que tal vez parezcan malas, pero yo he entendido y en lo poco tiempo que tengo de vida es que todo lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido para bien. Amén. Y yo se lo garantizo, todo lo que yo he pasado no lo cambiaría porque todo lo que pasa y no son buenas cosas. Me ha traído hasta este momento y ha sido para bien. Al final he llorado, pero Dios ha convertido esas lágrimas en gozo, en alegría. Cuando creemos en Dios que todo lo que nos acontece es para bien. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Dice que todo obra para bien conforme a nuestros propósitos somos nosotros llamados. Nosotros estamos llamados con un propósito de Dios. Pídale a Dios de verdad que le enseñe cuál es el propósito que Dios tiene para usted. Dios me ha demostrado mi propósito y realmente vivir con un propósito es vivir realmente con un objetivo, valga la redundancia, es vivir con que cada día es un día para acercarme al propósito que Dios tiene para mí. Y tener un propósito, voy por otro lado, pero tener un propósito de Dios es algo bien, o sea, saber nuestro propósito, que no solamente hacer riqueza, eso es parte, pero no es. O sea, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y tenemos que descubrirlo y vivir en base a eso. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda del tema o algún comentario? Creo que me pasé del tiempo. No. Gloria a Cristo Jesús. Yo tengo algo para sustentar todo lo que tú estás diciendo. Amén. Lo que Dios ha hecho. Gracias al pastor David, que Dios le dé salud. Y a ti. Gloria a Dios. Y eso es recientemente. Gloria a Ustedes Cristo. saben por lo que yo estoy viviendo. Ustedes saben que lo que yo he dicho en el grupo. El domingo yo no vine porque allá pasó una situación difícil. Entonces, yo no me quería mover de ahí porque era el control. Entonces, al ser el control, yo no pude ir a la iglesia, yo no pude venir aquí. Gracias, Señor, gracias, Padre. La situación estaba muy negra y yo lo único que dije es, Señor, no tengo nada y en mis manos están. Aplaca a esos leones, aplaca a esa furia y gobiernas tú, mandas tú. Apodérate del sentir y el pensar. Gloria a ti, Dios, Padre. Y doblega para que todo vuelva a su causa. Ya como a las 7 de la noche, fueron muchas las excusas, muchos los perdones, pero cayó. El Señor tumbó esa tierra. Esa es una.
Y por otro, a Giovanni siempre se lo he dicho, mi condición no es muy buena, que digamos. Tanto de salud como de estadía aquí en este país. Pudo de alguna manera que me llegaran mis medicamentos desde que me lo enviaran. Y por el otro, no estaba supuestamente a que me estuvieran llegando papeles. Y ya mis papeles comenzaron a llegar. Y solamente yo le digo, Señor, en tu mano está la legalización de mi estadía aquí. Y en tus manos está que se haga tu voluntad. Que no sea todo el tiempo que dicen, que seas tú que ponga el tiempo. Y que seas tú quien le dé la luz y dirija el inspector que trabaje con mi caso. Señores, y ya a mí comenzaron a llegarme a pedir papeles. Gloria a Dios. Esto no es la mujer del centurión y la de la señora. O sea, eso es para que el que no está viendo y nosotros que estamos aquí, que a veces somos humanos y dudamos de que no hay una cosa que tú le pidas que él no te dé, no al instante que tú se la pidas, pero en su tiempo. La fe es lo más grande que puede existir y que pueda tener una persona, aunque nos doblegamos y queremos pasarlo por alto. Es cuanto. Realmente Dios es un Dios de milagro, un Dios fuerte y valiente. Solamente tenemos que creer. Solamente tenemos que creer con fe, sin dudar. Y aunque venga la duda, pedirle a Dios que quite toda duda, pedirle a Dios que nos alimente, que nos dé más, que nos dé fe para seguir creyendo en Él. Aún veamos todo oscuro, pero cuanto más oscuro se hace el día, es que más pronto va a amanecer. En gloria a Cristo Jesús. Vamos a despedir a la gente que nos siguen a través de las redes sociales, pidiendo que Dios le dé bendición hasta que sobren y abunden, que esta palabra pueda germinar y dar fruto al 100 por uno. Creemos que somos tierra, aleluya, fértil, en la que la semilla de Dios va a producir al 100 por uno. Bendecimos y pedimos a Dios que cada una de sus necesidades en Cristo Jesús puedan ser saciadas cuando nos acercamos de la manera correcta a Cristo Jesús. Bendiciones y amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Alguien tiene algo más que abundar sobre el tema o oramos? Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pies. Como mucho espagueti. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí. Para que Dios se siga manifestando en nosotros y que la palabra de Dios pueda dar fruto en nosotros. Que pueda dar fruto en nosotros al 100 por uno. Oremos. Amante Dios Padre Celestial, damos gracias porque en ti no hay sombra de variación, Señor. Tú nos has traído aquí con un propósito. Tú nos has traído aquí, Señor, para darte gloria, honra y para saciarnos de ti, para saciarnos de ese pan de vida que tú tienes para con nosotros, Dios. Ahora permítenos, Señor, que demos fruto al 100 por uno. Riega nuestra tierra, Señor. Riega nuestra tierra. Tú eres el que siembra, aleluya. Tú eres quien da el crecimiento, Señor Jesús. Esperamos que tú, Señor Jesús, haga en nosotros un rema y que esta palabra, Padre amado, puedan hacerse vida en nosotros, Dios, y que la podamos compartir con otros, podamos compartir con otros lo que tú tienes para con nosotros, Dios, podamos compartir a otros la maravilla que tú has hecho en nuestras vidas, así como nuestra hermana Altagracia, Señor Jesús, que tú, Padre amado, es quien tiene sus documentos, Señor, tú eres quien la traíste aquí, Señor, aleluya, y tú eres, Señor, aleluya, que la va a hacer permanecer aquí, Señor
Señor Jesús. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Gracias porque tu amor, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, está en nosotros, Señor Jesús. Bendecimos las manos de los que estamos aquí. Declaramos la bendición de José, que todo lo que toca prospera, Señor Jesús. Todo lo que toca prospera, y prosperidad no me refiero a dinero, me refiero al shalom de Dios, a la falta de nada, aleluya. Porque donde está el shalom de Dios, ahí no hace falta nada, Padre amado. Oh poderoso Jesús, creemos que tú eres un Dios fuerte, un Dios valiente, un Dios que va delante de nosotros, peleando por nosotros. Dice la palabra que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Aleluya, tú eres un Dios fuerte, un Dios soberano, un Dios que te antepone a las adversidades, un Dios que te antepone hacia cualquier situación que creamos adversa, Señor Jesús. Tú eres poderoso, Dios, tú eres eterno. Gracias por esta casa, Señor. Declaramos que es casa de Dios y puerta del cielo, Señor, donde las bendiciones van a entrar y van a abundar, donde el aceite, aleluya, ni la vida van a escasear, porque va a sobreabundar, así como aleluya, como a la viuda de Sarepta que abundaba, aleluya, oh Padre amado, y no se escaseaba. Así declaramos tu bendición, Señor, sobre esta casa. Declaramos bendición sobre los hijos, aleluya, sobre la niña, Señor Jesús, sobre José, sobre Heidi, Padre amado, que tú manifiestes tu amor y tu gracia, Señor, que tú lo lleves al camino que tú quieres que ellos anden, Señor Jesús. Declaramos que somos tierra fértil y que esta casa es tierra fértil, oh Padre amado. Así dejamos también que Heidi ore para despedirlo en oración, Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por este momento, Padre Santo. Gracias por permitir reunirnos para alabar y glorificar tu nombre, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a confiar más en ti, Señor. Que cada día sea un granito de arena que tú nos des para seguir luchando, Señor. Ayúdanos, Señor, para que el mundo cambie, Señor. Para que el mundo seamos mejor, Señor. Podamos creer más en ti, Señor. Así es, Jesús. Que todas las personas, Señor, en esta tierra cree en tu palabra, Señor, y te alabe, Señor. Te pedimos, Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por volver a estar junto como familia, como debe de ser, Señor. Gracias por unirnos, Señor. Gracias por darnos la confianza, Señor, de creer en ti, Padre. Te pedimos, Señor, que lo lleve a cada uno, que lo lleve a su casa, Señor, sano y salvo, Señor. Así es, Dios. Y en ti confiamos, Padre, cada día. Aleluya. Padre Santo, te lo agradecemos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones.